y hablar de que la lengua española y la literatura castellana y lengua castellana llegan a su primer gran esplendor y a su constitución como tal, como lengua, en la época de los Reyes Católicos. Esta lengua que había tenido su primer bajido, como decía Dámaso Alonso, allá en el siglo X, en Silos y en San Millán de la Cogolla, en las glosas emilianenses y glorias sirenses. Desde el siglo X había dado ya un salto importante hasta la segunda mitad del siglo XIII, con la Constitución como lengua ya oficial de la Cancillería castellana por Alfonso X el Sabio, segunda mitad del siglo XIII, incluso pues del derecho, las 7 partidas que el rey las redacta en castellano. Llega a una Constitución ya como lengua clásica, digna de ser conocida y aprendida en la época de Isabel la Católica, en la época de los Reyes Católicos. En 1492, Nebrija, por encargo del entonces obispo de Ávila, Fray Hernando de Talavera, escribe la gramática castellana y ambos la presentan a la reina, que va a apoyar el proyecto y va a financiarlo, lógicamente, con lo que la primera lengua no latina que es, digamos, cifrada ya científicamente en una gramática antes que el inglés y, por supuesto, antes que el francés y antes que el toscano, que después será el italiano, es la lengua castellana. La lengua castellana que empieza ya desde ese momento a ser la lengua española por antonomasia. La lengua española, que es de lo que hoy todo el mundo, como todo el mundo la llama hoy, solamente la llamamos lengua castellana todavía en España, pero vamos y hablamos el Spanish, en inglés no distinguen nada más que es y todo el mundo que es la lengua española, que desde el 1492, en virtud precisamente de esa gramática, sucede lo que se proponía Nebrija, para que todo el mundo la aprenda, porque es digna de ser conocida por todo el mundo, no solamente por el resto de pueblos españoles no castellanos, que lo dice él, no solamente por las otras naciones europeas, sino también por las tierras que están prestas a ser descubiertas, porque cuando se presenta esta gramática está navegando ya Colón a descubrir las nuevas tierras. Dice precisamente Nebrija en ese prólogo: cuando en Salamanca di la muestra de aquesta obra a vuestra real majestad, me preguntó que para qué podía aprovechar, el muy reverendo padre obispo de Ávila me arrebató la respuesta, y respondiendo por mí dijo que después que vuestra Alteza metiese debajo de su yugo muchos pueblos bárbaros en naciones de peregrinas lenguas, y con el vencimiento aquellos tendrían necesidad de recibir las leyes que el vencedor pone al vencido, y con ellas nuestra lengua. Entonces, por este mi arte, podrían venir en el conocimiento de ella. Como ahora nosotros deprendemos el arte de la gramática latina para deprender el latín. Y cierto así es, que no solamente los enemigos de nuestra fe, que tienen la necesidad de saber el lenguaje castellano, mas los vizcaínos, navarros, franceses, italianos y todos los otros que tienen algún trato en conversación en España y necesidad de nuestra lengua, si no vienen desde niños a deprenderla por uso, podrán la más aína saber por esta mi obra. Estaba proclamando ya en aquel prólogo que esa lengua que había empezado a balbucear en Silos y en San Millán de la Cogolla, ya empezaba a ser lengua española por antonomasia y lengua universal. Bien, añade además que lo hace porque es tal ya la altura, la cumbre a la que ha llegado el cultivo de esa lengua, que merece la pena que se publique pues su gramática. Esa cumbre, sin duda, se alcanza en la literatura de la época de los Reyes Católicos. La poesía de los grandes poetas,
habían lucido un poco antes, ¿no?, en tiempo de don Juan II, pero siguen leyéndose y triunfando el Marqués de Santillana, Juan de Mena y los grandes de su época, Gómez Manrique, Jorge Manrique, con las coplas a la muerte de su padre, muere precisamente luchando contra las tropas del Marqués de Villena en el castillo de Garcimuñoz, defendiendo los derechos de la reina Isabel. Gómez Manrique, Jorge Manrique, pero también en la prosa tenemos manifestaciones fulgurantes y originales, como la novela sentimental, La cárcel de amor, de Diego de San Pedro, o la novela de caballerías, El Amadís de Gaula, que enloqueció a Don Quijote, pero que es tan alabado por Miguel de Cervantes como una gran novela de aventuras, El Amadís de Gaula. Pero también tenemos a los historiadores. Aquí se ha mencionado a Fernando de Pulgar, tenemos que hablar también de Mosén Diego de Valera, en fin, los grandes, Alonso de Palencia, las grandes crónicas de reinado que se escriben en su época, en la época de los Reyes Católicos. Y cómo no, en la poesía popular, el romancero, si solamente el romancero, como escribió Menéndez Pelayo, bastaba para inmortalizar a la lengua castellana en la que fue escrito. El romancero se escribe y se sustancia fundamentalmente en la época de los Reyes Católicos. Es cuando conocemos los primeros textos escritos y, por supuesto, cuando los cancioneros, los primeros cancioneros se publican y los cancioneros de los poetas líricos, el cancionero de Baena, el cancionero de Estúñiga. Todo esto merece la pena desarrollarlo un poco más, lógicamente no podemos nada más que insinuarlo. Pero es que hasta el teatro nace en Castilla, se consagra básicamente en la época de los Reyes Católicos. La primera pieza completa es el Auto de Navidad de Gómez Manrique, el gran consejero de Isabel, para quien ella, siendo una jovencita, le pidió que le escribiera unos momos para celebrar el cumpleaños de su hermanito Alfonso. Ella gustaba de esas representaciones. El Auto de Navidad de Gómez Manrique, primera pieza completa, pero después tenemos el Auto de Pasión de Alonso del Campo, todo ello en Toledo. También tenemos las églogas dramáticas de Juan de la Encina, de Lucas Fernández. ¿Qué más decir? Si la obra más importante de teatro de toda la historia del teatro español se publica, precisamente se escribe y se imprime, que es La Celestina de Fernando de Rojas. Pero también en la prosa, incluso científica, cómo no alabar esa gloria de la lengua castellana, que es la obra de agricultura de Gabriel Alonso de Herrera. Gran esplendor. Nebrija, cuando en el prólogo escribe que precisamente una de las razones por la que él pide que se debe publicar su gramática es por el gran esplendor que tiene nuestra lengua, de la cual está en tan alta cumbre que más se puede tener de ella el descendimiento que la subida. Se equivocaba Nebrija, se equivocaba Nebrija. La literatura en la época de los Reyes Católicos, espléndida, de una gran altura, pero solo es la antesala, dignísima antesala del gran siglo de oro que habría de venir, o siglos de oro, de la lengua y la literatura castellana. Siglos de oro que se fundamentan en la reina Isabel y en su buen gusto. Como dice Lucio Marineo Sículo, ponía en su hablar la reina Isabel una sobriedad propia de su elegante sencillez y modestia. Por eso no le agradaban hueros discursos ni frases altisonantes. Aborrecía los hombres livianos parleros, decía de ella Lucio Marineo Sículo, entre las cosas memorables de España. Hablaba con solemne reposo, dice, hablaba el lenguaje castellano elegantemente y con mucha gravedad, atribuyendo a la reina esa cualidad propia de los españoles, de la que más tarde hablará Baltasar de Castiglione. Precisamente hablará de esa peculiar gravedad reposada de la reina, esa gravedad a la que, añadiéndole Fray Hernando el sentido de una exquisita moralidad, de una elegancia, austeridad y sobriedad exquisitas, Fray Hernando en las cartas que le escribe
la define como la gravedad castellana. Buen gusto, gravedad castellana es la aportación de la reina Isabel y de la época de la reina Isabel a nuestra lengua castellana, que entonces, repito, empieza a ser lengua española, porque en la época de su padre, del rey Don Juan, el gusto había sido más bien cursilón, latinizante. Los poetas, los escritores, deslumbrados sin duda por descubrir entonces, ya con traducciones tal, la elegancia del latín, querían imitar a toda costa a Cicerón, y se imitaban a Cicerón todavía, pero imitaban el latín que podían con un estilo muy artificioso. Sin embargo, la reina impone el buen gusto que consagran obras maestras que llegan hasta nuestros días, las coplas de Jorge Manrique, que son un prodigio de buen gusto, la Celestina de Fernando de Rojas, obra maestra del buen gusto literario, o la obra de agricultura de Gabriel Alonso de Herrera, como hemos dicho. La reina Isabel impulsa también, tomando la acepción, la magnífica exposición de David, la devoción moderna, sin duda, a sus poetas religiosos como Fray Íñigo de Mendoza o Fray Ambrosio Montesino, a quien el capítulo le dedicó un gran homenaje en San Juan de los Reyes, donde consta un gran azulejo con motivo del centenario de la publicación de su cancionero, el año 1508 en Toledo. La reina efectivamente propendía a que la oración no solamente debe ser un mero flatus vocis, sino sobre todo una meditación mental, una meditación interna, hasta llegar a esa gran exposición de la devoción moderna en Santa Teresa y de la oración mental, ¿verdad? Ella le pide a su poeta, Fray Ambrosio Montesino, una reflexión poética sobre la agonía de Cristo cuando ella ya está gravemente enferma y sabe que va a morir del cáncer de que murió, y sabía que iba a sufrir y padecer dolores, y quería ella consolarse con el sufrimiento y los padecimientos de Cristo, meditando en su pasión. Bien, no puedo extenderme más, solamente añadir algo muy importante. Al mismo tiempo que la lengua castellana se transforma desde ese momento ya en lengua española, y llegarán los siglos de oro que se fundamentan en el reinado de Isabel, también se va procediendo. La lengua castellana va a ir castellanizando a España. El espíritu castellano, el espíritu de la reina Isabel es el que va a inflamar los siglos de oro, y lo que el mundo conoce como lo español es lo castellano, válido tanto como lo latino, como lo griego, como lo sajón o lo germánico, lo castellano. Cuando a finales del siglo XIX, después del desmadejamiento espiritual de España, y meditando sobre la terrible tragedia de la última derrota, los hombres del 98, Unamuno, sobre todo Azorín, Machado, meditan, después de ver ese raquitismo de los separatismos. España, después de esa guerra de Cuba, se ve reducida a la península, y ni siquiera toda la península, porque una parte, Portugal, ya no es España, y les duele España, porque España ha dejado de ser el imperio donde no se ponía el sol para ser apenas una media península, porque además otros trozos de esa península, de ese raquitismo separatista, amenazan con seguir segregando más trocitos. Se pregunta Unamuno, ¿cuál es el alma española? ¿A qué asidero podemos agarrarnos? ¿A qué podemos llamar España? Y encuentran ellos la palabra más hermosa de nuestra lengua, después de la palabra madre, es Castilla y el espíritu castellano. A ello dedicará posteriormente un gran estudioso norteamericano, Otis Howard Green, un estudio excepcional. Castilian, Spain and the Western Tradition, Castilian Mind in Literature from el Cid to Calderón, España y la tradición occidental, el espíritu castellano en literatura desde el Cid hasta Calderón. Ese espíritu castellano comienza con el buen gusto, con la gravedad castellana de la reina Isabel, porque si algún símbolo hay más profundo del espíritu castellano es la reina Isabel, promotora, impulsora
de la lengua castellana, lengua española y lengua universal.